de qué región esté. Eso es lo más, digamos, la mayor dificultad que presenta este ejercicio respecto a los anteriores. Es darse cuenta cómo calculo X en función de Y aplicando este artilugio. ¿Sí? Bueno, con eso debemos pasar sí o sí a lo que es Ponchón Savarí. ¿Cómo vamos hasta acá? Aparte de cansados. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, hemos tenido una semanita de respiro, ¿no? Hemos tenido todos, ustedes, nosotros. Les pasé a todos los que me pasaron el práctico, a todos le hice una devolución, ¿sí? Digamos, a todas esas personas que eran responsables de enviarme el práctico, a esas mismas personas les hice la devolución para que comparta con el resto del equipo, ¿sí? Para eso aprovechamos la semana esta y para preparar este tema. Bueno, a ver, hay otro voluntario que no sea el mismo, Ponchón Savarí. Acá lo que vamos a ver con detenimiento es este ejercicio que también presenta dificultad, pero ya van a ver que es sencillo, de todas maneras es sencillo, pero también es el más completo, ¿sí? Y la dificultad se presenta cuando vamos a ubicar el punto de alimentación dentro del diagrama. El resto también vamos a mencionar, digamos, dónde están los cambios y cómo quedan esos cambios representados en los gráficos, ¿sí? Más sencillos de ubicar los puntos de alimentación tanto en este como en este de acá. Pero por eso lo puse a este como primera medida para que veamos este en particular. A ver, ¿quién lo lee? Y pasemos así, nos desocupamos un ratito antes. Lo leo yo si quiere, profe. Bueno. Se desea destilar una mezcla de 1000 moles horas de metano-etano con una concentración de 50% molar en metano para producir una corriente de cabeza al 93% del metano y una corriente de fondo al 91% en etano. La alimentación entra como una mezcla de 40% evaporada. Nos pide determinar el flujo de destilado y el flujo de fondo, calcular el calor mínimo requerido en el condensador y en el reboiler, el número de etapas mínimas, el número de platos teóricos para la relación de reflujo igual al doble de la mínima. Y nos da de datos adicionales la volatilidad relativa del 2,6, entalpía de etano líquido saturado puro de 1400 BTU/mol, la del vapor saturado puro de 4400, metano líquido saturado puro 2600 BTU/mol y la de metano vapor saturado puro de 3750 BTU/mol. Bueno, gracias. ¿Qué es lo importante acá cuando ustedes vayan a resolver? Es importante que vean la teoría de este tema antes de arrancar, ¿sí? Y ahora, ustedes coméntenme si ustedes trabajaron en diagramas de entalpía, concentración en termodinámica. ¿Sí o no? Creo que no, profe. Entalpía, concentración. Sí. Creo que no, profe, también. Que yo recuerde, no No vimos lo con el recuerdo. Si lo concentración. hicimos, no me acuerdo. Bueno. ¿Se acuerdan lo que vieron en la teoría? ¿Vieron el video de la profesora de teoría? ¿Sí o no? Sí, pero yo la verdad no me acuerdo casi nada de esto. Bueno, para afrontar estos temas es necesario que revisen. O sea, esta parte, no lo estoy asustando, pero no es tan sencilla. Ustedes vieron que el McKay-Smith es equilibrio y de ahí trabajamos con rectas, ¿sí? Acá también vamos a trabajar con rectas, pero ahora trabajamos en otro plano. Ya no trabajamos en el plano XY, sino que trabajamos en el plano HY o HXY, porque en el eje de las Y vamos a tener tanto concentraciones en la fase vapor o en la fase líquida
y después vamos a tener entalpía tanto de la fase líquida como de la fase vapor. Es por eso que yo les pido que sí o sí vean la teoría, porque si no se les va a hacer cuesta arriba. Entonces, datos importantes, el flujo de alimentación. ¿Cuál es acá el más volátil? Metano. El metano, bien. Si me dicen que la alimentación entra como una mezcla evaporada al 40%, ¿cuánto vale Q? 0,6. 0,6, bien. Si me dicen que la concentración en la cabeza o en el destilado es un 93% de metano, que lo que vos me dijiste recién era el componente más volátil. Si lo que me están diciendo es que la corriente en el fondo es del 91% en etano, ¿cuánto vale XB en esa corriente? Recuerden que las composiciones, cuando nosotros decimos XF, estamos diciendo que es la composición del componente más volátil en esa corriente. O sea que XF sería el 50% de metano en la corriente F. O sea, tiene un solo subíndice. ¿Sí? Pero acá abajo me están dando la composición del otro. ¿Sí? O sea, el 91% de etano. Entonces, en esa corriente, ¿cuánto vale la composición del metano? 0,09 sería. 0,09, correcto. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que este dato que está acá no es el XB, ¿sí? No es el XB. Este dato que tienen acá es 1 menos el XB, ¿sí? Porque si no, si lo miran así, estoy concentrando por arriba y estoy concentrando por abajo, no. O sea, por abajo sí estoy concentrando, pero en el más pesado, digamos, ¿sí? No en el liviano. El liviano lo concentro en la cabeza y en el residuo estoy agotando en metano y estoy concentrando en etano, ¿sí? O sea, despojo el metano en esta corriente, o sea, por eso tiene 0,09. Bien, flujo de destilado y flujo de fondo, a eso lo resuelvo haciendo un balance de masa, teniendo ese cuidado del XB acá, nada más. Para el cálculo del calor mínimo requerido en el condensador y en el reboiler, lo que tienen que tener en cuenta acá es cuando se desarrolló este método de Ponchon-Savary, cuando hicieron los balances, tanto en la parte superior de la torre, es decir, desde el plato de alimentación hacia el domo o hacia la parte del destilado, y por otro lado el balance de energía que hicieron desde el plato de alimentación hacia abajo, hacia el fondo de la torre. Ahí están las expresiones de el calor, ¿sí? Del calor del condensador y del rebote. Y ya vamos a ver en detalle eso. El número de etapas mínimas, es decir, acá lo que tenemos que hacer es determinar el número de platos mínimos. Y por último, platos teóricos, teniendo en cuenta la relación de reflujo operativa igual a 2 veces la mínima. O sea que acá sí o sí tenemos que salir en la búsqueda del RD mínimo. Y ya vamos a ver las diferencias que hay con el método de McKay. De nuevo, acá tenemos datos de volatilidad relativa, o sea, una idea de cuán fácil va a ser o no la separación de la tendencia de una de las sustancias a separarse respecto de la otra. Y después tenemos datos de entalpía dados de una manera particular. Ustedes ven que acá no está dado, digamos, tan explícitamente como está acá. Acá un poquito hay que pensarlo y vamos a ver cómo es eso.
¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Bueno, yo les compartí esta gráfica, se las compartí ahí en la plataforma. Vamos a empezar por acá. Y de ahí vamos al problema en particular. Tenemos entalpía en este eje, podemos tener dos ejes o no, simplemente tener en este entalpías y en este composición. Y lo que tenemos acá es tanto composición en la fase líquida como en la fase vapor, por un lado. Podemos no tener el eje doble este, ¿sí? Esta línea, ¿qué representa? Representa la entalpía del líquido, ¿sí? Esto que está acá representa la entalpía en la fase vapor. Entonces nosotros la vamos a escribir con los datos que tenemos a esta línea como una H de X, ¿sí? O sea, y vamos a usar la línea H minúscula para denotar entalpías de líquido, ¿sí? Y esta de acá arriba va a ser H, o sea, va a ser la entalpía del vapor, ¿sí? Pero eso ahora va a estar en función de la composición en la fase vapor. De nuevo, ¿qué concentraciones ponemos acá? Del componente liviano. O sea, siempre tenemos que identificar el componente más volátil. ¿Cómo arranca este procedimiento? Si no conocemos el RD mínimo, una vez que dibujamos la H minúscula X, la H mayúscula, o sea, la entalpía del vapor, la entalpía del líquido. Una vez que encontramos, trazamos esta vertical de XD, de XF y de, para nosotros, esto es un XB, ¿sí? Acá el libro lo menciona de otra manera, pero la teoría, o sea, ese valorcito de ahí es XB, ¿sí? Para ser consistente con lo que sería una teoría. Lo primero que hay que salir a hacer acá es encontrar F. Y para eso hay que recordar o ver y además ver qué dice respecto de la condición térmica de la alimentación. ¿Qué recordar? Recordar que en esta región hay líquido. Líquido subenfriado y sobre la curva un líquido saturado. En el medio, o sea, entre esta curva y esta de acá, lo que tenemos es una mezcla de líquido y de vapor. Si estoy parado sobre esta curva, lo que tengo es un vapor saturado. Y si estoy por arriba, tengo un vapor sobrecalentado. Dicho eso ahora, y sabiendo si la alimentación es un líquido saturado, entonces levanto con la composición de la alimentación, que es dato, levanto y corto sobre esta curva de entalpía de líquido saturado, ¿sí? Con eso ya encontré el punto F. Para encontrar el RD mínimo, lo que hay que hacer es encontrar la recta o la composición que esté en equilibrio con ese valor. Entonces, sí o sí tengo que encontrar la composición en equilibrio con este X. Estas líneas que están trazadas y que tiene T1, T2, T3, T4, etcétera, son isotermas, ¿sí? O sea, son estadios o estados de equilibrio. Justamente este valor está en equilibrio con este valor de acá, de I, que lo leo acá abajo. Entonces, esto es una isoterma. Esto, recuerden que es la parte alta de la torre, esto es la parte baja de la torre, por lo tanto, las temperaturas crecen en este sentido. Entonces, lo que hay que hacer, ubicar punto F, ubicar el equilibrio con ese punto F, o sea, la recta, ¿sí?, de equilibrio, y una vez que tengo la recta, la extiendo hasta este valor de composición, y acá lo que tengo es el polo mínimo, o un valor que leído en este eje de entalpía, o en este de acá, nosotros le llamamos X' de mínimo. Con ese valor,
nosotros lo que vamos a hacer es encontrar RD mínimo. Una vez que tenemos el RD mínimo, encontramos el RD operativo, que me determina este polo de acá. ¿Sí? Ya vayan más o menos viendo cuáles son las diferencias con el Mackay-Smith. ¿Sí? Ahora, con ese valor de H' operativo, con ese punto, con ese valor de abscisa y ordenada, recuerden ya que los puntos de este plano siempre tienen que estar definidos por un valor de composición y por un valor de entalpía. Con ese punto, con las coordenadas de ese punto y las coordenadas del punto de alimentación, que en este caso era un líquido saturado, esos dos puntos ya me permiten trazar una recta que sería o representa el balance total de la torre. ¿Sí? Si yo después, una vez que tengo la ecuación matemática de esa recta que une este punto con el F, la extiendo hacia XB, lo que estoy encontrando es el otro polo de operación, el polo del fondo o el polo de agotamiento de la torre. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, recién arrancamos con el trazado de los platos teóricos o ideales. Partiendo de dónde? Desde esta composición I1. ¿Sí? Lo dejemos acá por el momento y vamos directamente con esa explicación previa, vamos directamente al problema en cuestión. ¿Sí? Bien, todo esto ya lo mencionamos, ya ahí me dijeron correctamente cuánto era el valor de Q, o sea, identificar lo que ya veníamos viendo, lo que era importante, hacer un balance de masa para encontrar cuánto eran los flujos. Eso también no hace falta que ahondemos más ahí. Ahora sí, acá. Si tenemos el dato de H, o sea, de la entalpía del líquido puro, que es 2600. ¿Cuánto es la composición en el líquido del metano? ¿Me entienden la pregunta? ¿Puede repetir, profe, que no escuché? Si la entalpía del metano puro es 2600 BTU por mol, ¿cuánto es la composición si está puro? 1, profe. 1. Y como el metano es el más liviano, entonces X es igual a 1, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando X vale 1, la entalpía vale 2600. Ahora bien, cuando yo me paro acá en este dato de entalpía del etano puro, ¿cuánto vale ahí la composición del metano? 0. 0. Entonces, ahí acomodé esta información que la teníamos acá en el enunciado, acá, así, dada de esa manera. Lo que hicimos con ese razonamiento es hacer esta cuestión. Traten de, es sencillo, pero háganlo una vez por lo menos, porque a veces en la parcial de la información está así, ¿sí? Y ustedes con el conocimiento básico que tienen de termodinámica, tienen esa información acomodada de esta manera, y eso ¿qué me va a permitir? Con ese par de valores me va a permitir encontrar la pendiente y ordenada de esa recta que pasa por esos dos puntos. Con el mismo razonamiento, con esa información, hago lo mismo con los datos para la fase vapor. De nuevo acá, recuerden esto, H para las entalpías de líquido, H minúscula, y H mayúscula para entalpías del vapor. Con esta información dependiente y ordenada, veamos cómo construimos ahora este gráfico. Simplemente en este gráfico, de nuevo, entalpías, concentración, tanto fase vapor como fase líquida en este eje. Levanté composiciones, levanté composiciones, levanté composiciones.
Acá tracé un par de esas líneas de equilibrio, de esas isotermas, de esos estados de equilibrio, ¿sí? Si yo toco acá, ahí pueden ver cómo las tracé, ¿sí? Y veamos ahora cómo construimos estas columnas. Esto simplemente, de nuevo, una serie simplemente saltando de 0.1 a 0.1, desde 0 a 1, y acá con el valor de alfa, las composiciones que están en equilibrio con cada composición del líquido. Ahora bien, para hacer esta columna lo que hago es cargar esos datos de pendiente y ordenada de las entalpías en función de la composición del líquido. También fijo lo que haya que fijar, son pendientes, esto queda libre, copio hacia abajo. En la entalpía del vapor, que me va a permitir graficar esta línea roja de acá, de nuevo lo mismo, fijo pendiente y ordenada de la entalpía de vapor y dejo libre la variable I, ¿sí? O sea, la composición en fase vapor. Y obviamente que los extremos tienen que ser estos datos que estaban acá, ¿sí? Cuando vale 1 es 2600 y cuando vale 0, 1400. Cuando I vale 0, 4400 y cuando I vale 1, 3750, que es lo que teníamos acá. También para ver si lo que han interpretado allá estaba bien o no. Bueno, con esta información es que yo tracé. A ver si puedo activar. Ahí tracé, entonces, la entalpía del vapor. Acá tracé la entalpía del líquido, H de X en función de X. Y acá, como Q era igual a 0,6, es decir, era una mezcla de vapor y líquido, yo tengo que ubicar ese punto F ya en esta región, en la región de que corresponde a una mezcla de líquido-vapor, ¿sí? Pero no sé cuál, o sea, no sé si tiene que ser un poco más abajo, un poco más arriba. Entonces acá lo que yo tengo que encontrar sería esa composición de, digamos, de equilibrio, ¿sí? Que va a estar con esa mezcla de vapor y líquido que yo estoy alimentando. O sea que lo que yo debería encontrar acá es la recta de reparto, ¿sí? O sea, la recta de equilibrio, esa isoterma, que pasa por ese punto F y que me determina este equilibrio y este equilibrio acá. ¿Para qué todo eso? Para que después yo pueda trazar esta línea naranja y encontrar acá, leer ahí el n mínimo, y después multiplicar por el factor que me diga de operación y encontrar el n operativo acá arriba. Acá están simplemente esas rectas. Entonces, para encontrar los valores de esa isoterma, de las composiciones que me determina esa isoterma, lo que yo hago es recurrir al diagrama XY, ¿sí? O sea, es la manera más sencilla. Acá esta tabla simplemente para levantar estas verticales, ¿sí? Esta que está acá. Entonces vamos a la determinación del RD mínimo, ¿sí? Que sería la altura infinita de la torre, encontrando el HD mínimo como les dije recién. Vamos a salir a buscar el punto pinch, ¿sí? Entonces hago uso de este diagrama porque es más sencillo de ver. Recuerden que el punto pinch era ese de ahí y que era el corte de la línea de alimentación con la curva de equilibrio. Eso es lo que hice acá. Eso es lo que hice en este paso. En este conjunto de celdas lo que hice es acá cargar la línea de equilibrio, la línea de operación de alimentación en este diagrama, ¿sí? Y determinar a través de función objetivo cuánto vale la abscisa. La abscisa y por lo tanto la ordenada también. Acá simplemente lo traje a este diagrama para que lo visualicen mejor.
Entonces, lo que tenemos acá, este XP y este IP, en definitiva, lo que representaría en este diagrama serían este punto de acá, ¿sí? Y este punto de acá. ¿Sí? Obviamente, esto sería I que leo acá abajo, y esto que leo acá abajo sería X, ¿sí? Esto X, ¿por qué? Porque está sobre la línea de entalpías de líquido, y esto sobre la línea roja, porque son las entalpías de vapor, por lo tanto, lo que yo vaya a leer acá abajo es la composición del vapor, es decir, I, ¿sí? Esos valores son los valores de XP e IP, ¿sí? Pueden ver ahí, el 0,4 es 0,406, es ese que está ahí, ¿sí? Ahí abajo, y el 0,64 es este que tengo ahí abajo, ¿sí? Bien, entonces, ya tengo esos dos puntos. Y si estoy en una condición de equilibrio, bueno, recuerden que esto era líquido saturado, esto era vapor saturado, estoy sobre las curvas, para ese punto yo puedo encontrar la entalpía. Y para este punto puedo encontrar la entalpía también. Entonces, eso es lo que hice acá. Cuando digo trazado de recta de reparto por F, lo que estoy acá poniendo como dato son los pares ordenados de esos dos puntos que le acabo de marcar recién. Con el XP y con la función de HX calculo la entalpía de ese líquido en equilibrio, ¿sí? Acá si ustedes ven, le correspondería acá por qué pongo XY y acá por qué pongo HX e IX. Esto es una notación. Estos podrían ser valores de X, que de hecho para esta celda lo es, y también podría ser valor de Y, para esta celda lo es, ¿sí? Entonces, si esto vale X, esto es H de X, y si yo activo ahí, ustedes van a ver que se me va a activar, obviamente, el valor de X, pero también los valores de pendiente y ordenada de líquido, ¿sí? Que teníamos acá. Simplemente para que vean eso. ¿Cuál era la composición que estaba en equilibrio con este X? Era un valor de I, que era el valor de I pinch. Pero a ese valor solito le tengo que asignar en el plano la otra coordenada, o sea, la H en función de este valor de I. Entonces acá de nuevo lo que tengo cargado ahí es la entalpía o sea, la pendiente y ordenada de la línea de entalpía de vapor. Simplemente eso. Con esos valores, con esos dos valores, o sea, con este y con este yo tracé esta recta. Y le encontré pendiente y ordenada. Es lo que hice acá. A ver. Con estos valores, entonces, encontré pendiente y ordenada de esa recta que me marqué recién. Después, lo que hice es extender la recta hasta el valor de hacia abajo, digamos, al valor, esto sería XB, y esto sería XD, ¿sí? Entonces, ¿cómo le extiendo? ¿Cómo sé la entalpía que tiene si estoy parado sobre esa recta? Para calcular la entalpía para esta composición, lo que hago es uso de esa recta. Justamente para eso la encontré, ¿sí? O sea, extender la recta quiere decir evaluar esa recta en esta composición y evaluar la recta hacia el domo de la torre con esta composición. De nuevo, para esa composición le corresponde una entalpía. Si ustedes ven, también la calculé con esa pendiente y es ordenada. ¿Para qué hago eso? O sea, ¿para qué extiendo